Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Adenier y en nombre de País Circular les doy la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy titulado La PUSU entra en régimen, claves del reglamento y su impacto real en el mercado. La ley de plásticos de un solo uso, como ustedes saben, ha sido publicado muy recientemente, el 7 de enero en el diario oficial el reglamento. Por lo tanto, es un tema muy interesante, muy contingente, que ha significado harto debate en las industrias y por eso queremos agradecer a Tomás Sayé, que es el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, que nos pueda exponer y que pueda compartir a través de este webinar de País Circular el reglamento, su contenido, las complejidades que tiene para poderlos después comentar con nuestros invitados que van a ser ahí debidamente presentados, pero le adelanto, Cristóbal Correa de Oceana, Gonzalo Uriarte, que es el presidente de AB Chile, y Gianfranco Reaglianti, expertos en temas REP y que también nos ha acompañado en varias materias y en varios contenidos de País Circular. Ustedes pueden seguir a través de todas las plataformas de País Circular este webinar, pueden compartir comentarios y obviamente una vez concluido el seminario también lo pueden revisitar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Así que sin más, yo quiero presentar a Tomás Sayé. Tomás Sayé, como yo le dije, es el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Tomás es ingeniero civil electrónico de la Universidad Santa María, es doctor en ciencias de la Universidad de Sussex. Ha estado a cargo también él del diseño de la hoja de ruta de economía circular vigente, que ha sido un instrumento muy valioso para todos los seguidores de los temas de economía circular, entre otras cosas. Así que, Tomás, muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y por presentarnos el reglamento de la ley de plástico de un solo uso. Así que le ofrezco la palabra a Tomás. Muchas gracias, Pablo, y también gracias a País Circular por darnos esta oportunidad de difundir el reglamento recién aprobado y también difundir la ley. Y por cierto, gracias también a todos quienes nos están escuchando por su atención. Déjenme compartir pantalla y nos largamos ya con mi presentación, que la idea es que dure unos 20 minutitos. Yo creo que vamos a estar bien en el tiempo y que es una presentación no solo del reglamento, sino que también recordando varias cosas de la ley. Además es relevante recordar la ley porque digo desde ya al comienzo que muchos lo sabrán, pero esta ley fue recientemente modificada por un proyecto de ley, entonces tuvo unos cambios, que esa modificación ya está aprobada, digamos, pero todavía no se publica, pero la publicación es un trámite administrativo, es inminente, entonces ya se sabe un poco eh, ciertos cambios que ya les voy a comentar. Partamos entonces repasando un poco la ley, después vamos a hablar del reglamento en general y después algunos detalles más del proceso de solicitud de las certificaciones y después la idea es contarle un poquito de cuáles son los próximos pasos que se vienen para nosotros acá en el Ministerio de Medio Ambiente. Como recordarán, el objetivo de la ley es proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos mediante la limitación de entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, el corazón de la ley, ¿no? El fomento a la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso y también la regulación de las botellas plásticas desechables. ¿Cuáles son los principales mecanismos que se establecen en la ley? Primero, para los establecimientos de expendio de alimentos, que recordemos son los establecimientos que venden comida preparada, no estamos hablando de la comida envasada, digamos, que el paquete de tallarines o el paquete de arroz, estamos hablando de el sándwich que yo me compro en un restaurante o en un café. Bueno, ahí se establecen prohibiciones a la entrega de ciertos productos. También se establece un mecanismo de certificación de plásticos, plásticos certificados que tienen que tener dos características: ser compostables y tener cierto contenido material biobasado, y también se establecen ciertas obligaciones de difusión y comunicación. Para el caso de las botellas plásticas, se establece una obligación que va creciendo gradualmente de incorporar material recolectado y reciclado en Chile en esas botellas.
hay una obligación de ofrecer el formato retornable para los establecimientos que comercializan bebestibles, también hay ciertas obligaciones de sensibilización y difusión, y también establece ciertas disposiciones generales relativas a la fiscalización, a las sanciones, digamos, y también otros deberes generales del Ministerio, como son de educación ambiental y de promoción del compostaje. ¿Cuáles son los productos regulados? Recordemos que en la parte de la regulación de los establecimientos es una lista taxativa, no son todos y cualquier producto, sino que son específicamente los que se mencionan en la ley, que son los que están aquí en la lámina, ¿no? Vasos, tazas, tazones, cubiertos, palillos, pocillos, mezcladores de bombillas, platos, copas, cajas, envases de comida preparada, bandejas, sachets individuales y tapas. Esos son los productos regulados. Y también la ley tiene una definición bien clara de establecimiento de expendio de alimentos, que son los locales que venden comida preparada para su consumo, ya sea en el mismo lugar o fuera de este. Esto incluye no solo restaurantes y cafés, sino también cocinerías, digamos, que tal vez no atienden a público, sino que es solo para delivery, también están incluidas, entre otros, ¿no? Y también regula locales mixtos, ¿no? Como supermercados que, claro, venden comida, digamos, el paquete de rodo, el paquete de tallarines, pero a veces también venden comida preparada y en este caso también para esos productos están regulados por la ley. Esta ley ha ido entrando en vigencia en forma gradual. Lo que ya está vigente es lo que está arriba. Está prohibido hace un buen tiempo que los establecimientos de alimentos entreguen poliestireno expandido, bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos que sean de plástico. También ya está vigente hace un tiempo la obligación de ofrecer el formato retornable. eh, También ya está vigente la obligación de incorporar plástico reciclado y recolectado en Chile en las botellas retornables, con el primer tramo de esa obligación que, como les decía, va creciendo y actualmente estamos en el 15%. Y a futuro, bueno, el 13 de febrero de este año, o sea, menos de un mes, digamos, es una fecha bien importante porque ahí es cuando entra en vigencia el corazón de la ley, digamos, que es el artículo 3, y no solo eso, algunas otras cosas también. Entonces, primero, el 13 de febrero entra en vigencia la obligación de supermercados de exhibir bebestibles en botella retornable al menos un 30% de las vitrinas. Ya estaba vigente la obligación de ser retornable, pero ahora es el 30% para los supermercados. Y también entran en vigencia las prohibiciones para el consumo dentro y fuera del establecimiento. Aquí es donde hubo un cambio en la ley recientemente, entonces como quedará la ley cuando se publique esa actualización, que será unos días más, va a quedar que para expendio fuera del establecimiento no se puede usar plástico, pero sí se pueden usar otras materialidades y también el plástico certificado. Y para el consumo dentro del establecimiento tampoco se puede usar plástico ni certificado ni no certificado, digamos, pero sí se puede usar papel y cartón, madera y materialidades que no sean plástico. Eh, Eso como a modo de recordatorio de la ley, ¿no? Entonces, entremos un poco más en detalle en el reglamento. Lo primero que quiero decir es que la ley estableció un mandato bien acotado para este reglamento. El reglamento tiene que regular lo que dice la ley, que se centra fundamentalmente en el tema de las certificaciones, pero también hay algunas otras cosas, ¿no? Entonces, como les decía, punto uno que regula el reglamento, la certificación de los productos de plástico, en donde se establecen acá ciertos requisitos. A modo general el reglamento mismo, pero se hace referencia a las normas técnicas que también deberá cumplirse para obtener estas certificaciones, en donde hay, por cierto, un mayor nivel de detalle. También para la certificación de botellas plásticas desechables es lo mismo, digamos. El reglamento determina el porcentaje de los plásticos que tienen que contener las botellas desechables, que se optó por mantener lo que venía de la ley. La ley había dado la posibilidad de modificar eso, pero se mantuvo. Y también se establece acá el procedimiento de certificación, pero acá también se apoya el reglamento en una norma técnica que ya vamos a ver cuál es, para los detalles, ¿verdad? También hay que decir acá que la ley fue la que estableció ya el marco general de esta certificación, porque la ley dijo que la certificación tiene que entregarla primero el MMA. La ley dijo que esa certificación puede ser entregada solamente si hay informe de una entidad técnica, digamos, que acredita el cumplimiento de las obligaciones, y también viene de la ley que esa entidad técnica tienen que ser autorizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Entonces ya el marco general de certificación viene de hecho de la ley. Eh, y también hay un mandato de que este reglamento regule cómo se calcula el tanto por ciento que los supermercados tienen que ofrecer de formato retornable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa para los productos de plástico certificados? Bueno, tienen que ser compostables a nivel domiciliario y industrial y al menos un 20% de su masa tiene que provenir de recursos renovables y para demostrarlo, el producto terminado tiene que dar cumplimiento a las normas técnicas que ahí se individualizan, ¿no? O a las normas equivalentes o a las que la reemplazan. Importante para el tema del compostable, no hace falta certificarse con ambas normas, basta una sola y se entiende que si algo es compostable a nivel domiciliario también es compostable a nivel industrial, pero no viceversa, ¿verdad? Lo compostable industrialmente no necesariamente es compostable a nivel domiciliario. Entonces, ahí tiene que ver cada empresa cuál es el estándar que se va a sujetar y elegir la norma técnica que corresponda. Y también para la composición de recursos renovables hay una norma chilena también con la cual se puede ir al detalle de los requisitos que se van a pedir. El Ministerio de Ambiente tiene la obligación de disponibilizar estas normas técnicas y prontamente van a ser subidas a nuestro sitio web. Importante también acá decir que la certificación es al producto de plástico certificado, no es a la materialidad, etcétera. Entonces cada producto tiene que tener o línea de productos, ¿no? Pero me refiero a que no se puede certificar la resina, por ejemplo, y después que lo que yo haga con esa resina es compostable, no, eso no vale. Rotulado de productos de plástico certificado, también hay un mandato a regular esto a través del reglamento, digamos, y lo que se establece en el reglamento es que el rótulo debe tener como mínimo, digamos, los elementos que vemos en pantalla, las frases plástico certificado, ley 21.368, el número único de identificación del certificado y dependiendo de si se trata de un elemento compostable domiciliariamente o industrialmente, alguna de esas dos frases, ¿verdad? Compostable a secas si es domiciliario, porque si es domiciliario también es industrial, y compostable industrialmente si es industrial, porque no necesariamente es domiciliario. Y también el reglamento dice que el ministerio, en un plazo de 6 meses desde la publicación del reglamento, o sea, este plazo ya empezó a correr, tiene que publicar una resolución con más detalles de la expresión gráfica de los rótulos, ¿verdad? Así que eso es también una de las cosas que van a estar sucediendo. Otras consideraciones de esta certificación, ya mencioné que se certifica el producto terminado completo. La ley también establece que la certificación que se crea no solo aplica a los productos regulados por esta ley, sino que es de aplicación general. Entonces, la idea es que esta certificación va a ser accesible para cualquier organización que quiera certificar su producto de plástico que sea compostable y que incorpore el material biobasado mínimo que se requiere, ¿verdad? La ley estipula que, bueno, los certificados tienen una duración determinada, no son para siempre, entonces hay que ir renovándolos cada cierto tiempo. También la ley estipula que los productos de plástico certificados pueden ser utilizados para el consumo fuera del establecimiento de alimentos, pero no para el consumo dentro de este, esto ya lo mencionaba, ¿verdad? Entonces el plástico certificado es una opción para el delivery, pero para el consumo dentro del establecimiento, lo que se permitió con este cambio legal que hubo es básicamente papel y cartón y madera. Y para el consumo fuera de los establecimientos de expende de alimentos, la ley prohíbe bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos que sean de plástico de un solo uso, incluyendo el plástico certificado. Respecto de la certificación de las botellas desechables, aquí, como les decía, hay una obligación de incorporar material reciclado y que esto sea certificado, ¿verdad? Ahí en pantalla vemos la tabla con los porcentajes que tienen que ir cumpliéndose y en qué años tienen que ir cumpliéndose, entonces ya empezó esta obligación de incorporar este material y importante, dicho porcentaje se calcula considerando solamente el cuerpo de las botellas y excluyendo las tapas y las etiquetas, ¿no? Eh, para demostrar el cumplimiento de esta obligación, también hay que certificarlo y en este caso hay también una norma técnica de referencia que es la que indica cómo tiene que llevarse la trazabilidad para poder demostrar el cumplimiento. Aquí también otra cosa relevante es que la certificación se puede hacer por lote o por conjunto de lotes, lo cual da un grado importante de flexibilidad a los productores de las botellas
en donde a veces la disponibilidad de material reciclado no es tan constante, entonces la posibilidad de certificar conjuntos de lotes permitan que cumplan para el conjunto de lotes, dándoles más rango, digamos, para abordar esas contingencias a veces de falta de material reciclado. Eh, Cada botella que esté en el marco de esta ley, digamos, regulada, que recuerden son las de vestible, digamos, pero no son todas las botellas, porque también se comercializa leche, botellas que no están reguladas, bebidas alcohólicas tampoco están reguladas, y también hay una excepción en la ley de lo importado y lo producido por pyme, entonces no son todas y absolutamente cada una de las botellas. Pero las que sí están reguladas, todas tienen que llevar un código QR, que es el mismo código QR, es estático, no es dinámico, y ese código QR, cualquier persona va a poder leerlo y lo va a llevar a una página web en donde él va a poder ingresar el número de lote de esa botella y va a poder ver el estado de certificación de esa botella. Entonces, aquí pueden pasar varias cosas. Si yo leo el QR y me dice botella certificada, súper bien. Pero también el reglamento permite que salgan a la venta botellas que no tienen concluida su certificación, sino que su certificación está en trámite. Esto es porque la certificación toma un tiempo y la producción de la botella es continua y no pueden estar en una bodega 3 meses esperando, digamos, a ser certificadas para salir al mercado. Entonces, el mecanismo que se definió acá es que cuando las empresas productoras de las botellas, que no son muchas, digamos, son pocas, necesiten sacar al mercado botellas antes de que concluya el proceso, lo que tienen que hacer es entrar a la plataforma que va a habilitar el ministerio, acreditar que ellos tienen un contrato con una ESCA para la verificación de esto, entonces van a tener que subir el contrato diciendo yo estoy trabajando con esta ESCA para mi certificación, y con eso ya se les permite incorporar el código QR y cuando yo escaneo esta botella va a decir certificación en trámite y la empresa va a tener 4 meses para subir el informe favorable de la ESCA que acredita que esa certificación concluyó de forma exitosa. Y si no, va a mostrarse como botella no certificada y por tanto una botella que no estaría cumpliendo. ¿Algunas otras consideraciones? Bueno, ya mencioné que la obligación aplica a botellas plásticas donde se comercialicen bebestibles destinados al consumo humano mediante su ingesta directa, para que no quepa duda de que cosas como el aceite que viene en botella, por ejemplo, o la salsa de soya, que también a veces puede venir en botella, no son elementos regulados por esta obligación. También ya mencioné que están exentas vestidos producidos por micro, pequeñas o medianas empresas y tampoco están regulados por esta ley que exentan los vestibles importados en botellas plásticas desechables. Y ya mencionaba que el código QR es estático y redirige una plataforma en donde yo tengo que incorporar el número de lote de la botella para enterarme del estado de sus certificaciones. También la ley mandata a especificar más claramente cómo se calcula este porcentaje de vitrina que tiene que tener el formato retornable. Y aquí la fórmula es simple, digamos, el porcentaje que es este BRD, digamos, es 100 por estos dos factores. En este mismo momento olvidé qué significan, pero bueno, SBFR y SBB. Entonces, aquí está. Entonces, el denominador es la superficie total de las caras visibles de las vitrinas en que se ofrecen de manera homogénea bebestibles en botella. Es como la base de cálculo, ¿verdad? Importante decir que esa base de cálculo de las vitrinas no incluye lo que no está regulado por la ley, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vitrina que tiene un supermercado con bebestibles que puedan ser de pequeñas y medianas empresas que no están reguladas, no entra en ese. Es solamente la parte que tiene que estar regulada. Y en el numerador está como la superficie total de las caras visibles de las vitrinas ocupadas de manera homogénea para la exhibición de bebestibles en formato retornable. Entonces, lo que realmente está siendo usado. A la derecha hay un ejemplo porque estas fórmulas son un poco difíciles de entender a veces a primera vista, pero es sencillo en realidad. Acá tenemos un ejemplo de una vitrina que tiene 1, 2, 3, 4 niveles, ¿verdad? Y en donde los cilindros azules serían como las botellas retornables y el otro espacio sería el espacio dedicado a otro tipo de botella. Entonces, ¿cómo sería este cálculo para esta vitrina? Bueno, el denominador SBB sería C por B, o sea, sería la altura total por el ancho total, y aquí la altura llega hasta el tope de la última botella que esté arriba de la góndola, ¿no? Y para la superficie que realmente está ocupada por los retornables es F por G, entonces estamos hablando de F, el ancho de esto por G, entonces el ancho de la botella,
Y aquí lo más relevante es que para el resto de los niveles no se calcula la altura de la botella, sino que la altura de la vitrina, ¿verdad? Entonces sería E por A, D por A y bueno, B por A. Entonces, obviamente la fórmula es independiente del alto que tenga la botella, sino que depende de la vitrina. Eso es, algunas otras consideraciones. Ya mencionaba que no tiene que considerarse las vitrinas ocupadas por bebestibles no regulados, digamos. Es responsabilidad del supermercado asegurarse que las vitrinas destinadas a que hayan retornables hayan efectivamente retornables y que no sean vitrinas vacías, por cierto. Eh, y los supermercados también, para facilitar la fiscalización, pueden contar con un planograma que permita, digamos, a un fiscalizador entender cómo están organizadas las vitrinas para que él pueda verificar más fácilmente el cumplimiento de la obligación. Finalmente, porque ya creo que me pasé un poquito el tiempo, pero me queda poco, vamos a detallar un poquito el proceso de solicitud de la certificación y cuáles son los principales actores involucrados, ¿no? Bueno, aquí, como les decía, la ley dice que es el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene que entregar la certificación, pero el Ministerio de Medio Ambiente es más bien como el último eslabón, ¿verdad? El Ministerio de Medio Ambiente entrega la certificación cuando recibe un informe favorable de la entidad técnica de certificación ambiental que corresponda. Y a su vez, el regulado que quiere acreditar el cumplimiento va a tener que entregar en el fondo a la entidad técnica de certificación ambiental documentación que permita a esta última acreditar el cumplimiento de las obligaciones, y como estas están basadas en normas técnicas, puede a su vez la EFCA recibir informes de acreditadores, ¿verdad? Que en este caso no tienen que ser autorizados por la superintendencia, las EFCAs tienen que ser autorizadas por la superintendencia, pero el acreditador de la norma técnica puede ser autorizado por el INN, que es el mecanismo regular para acreditar, digamos, a verificadores de normas NSH, ¿no? Eh, Eso es. Y el procedimiento de certificación, bueno, ya lo mencionaba, desde el punto de vista del interesado, digamos, él tiene que primero acreditar el cumplimiento de las normas, con eso va a la ESCA y la ESCA verifica que sea así, después se sube el informe favorable de la ESCA a la plataforma del Ministerio y el Ministerio tiene 10 días hábiles para aprobar o rechazar esa certificación. Una cosa muy relevante decir acá es que si bien las obligaciones ya están vigentes, ya está vigente la obligación de incorporar el tanto por ciento de material reciclado en las botellas, y bueno, ahora el 12 de febrero, el 13 de febrero va a estar vigente las reglas para consumo dentro y fuera del establecimiento. La certificación no va a ser exigible hasta que estén las condiciones materiales para poder tenerla, que hoy en día no están. ¿Qué es lo que falta? Hoy en día no hay ETCAS autorizada, digamos, para entregar estos informes, ¿verdad? Porque esto está recién partiendo, ¿no? Entonces, lo que dice el reglamento también es que las certificaciones que establece la ley serán exigibles 6 meses desde el momento en que la Superintendencia del Medio Ambiente informe al Ministerio del Medio Ambiente de la acreditación de la primera ETCA para cada una de las certificaciones, ¿verdad? O sea, si avisan una primero y después de la otra, ahí va a ser una primera y después de la otra, pero se entiende. Entonces, el reloj empieza a correr cuando se acredita la primera ETCA, hasta entonces no son exigibles estas certificaciones, lo cual no significa que no son exigibles las obligaciones. O sea, la obligación está, pero la obligación de certificarla todavía no. ¿Cuáles son los próximos pasos? Y con esto termino. Bueno, nosotros ya tenemos casi armada, digamos, la plataforma para la gestión de los certificados, que de cualquier forma no se necesita hoy en día, por lo que acabo de mencionar. Las certificaciones todavía no van a ser exigibles, pero tenemos que finalizarla y hacer una marcha blanca. Tenemos que publicar 2 resoluciones, una de las cuales es una guía informativa, que también ya está casi lista, digamos, y debiera ser publicada pronto, digamos, y en el plazo. Y también tenemos que publicar esta guía que mencionaba anteriormente con la especificación más detallada de cómo tiene que ser la expresión gráfica del rótulo de los productos plásticos certificados. Y bueno, ahí abajo en realidad me adelantó un poquito, pero ahí abajo el último párrafo es lo que yo les mencionaba de cuándo se hacen exigibles estas certificaciones. Hasta ahí mi presentación, perdón que me pasé un poco en el tiempo, pero bueno, había harto que contar y bueno, muchas gracias por su atención.
No, muchas gracias a ti, Tomás. Obviamente hemos podido aquí compartir las complejidades de la regulación. Hay muchas veces los reglamentos tienen que entrar a este detalle el que ustedes han podido conocer y que hoy día también queremos comentar con distintos actores del ecosistema vinculados a esta regulación, tanto de la industria como Gonzalo que nos acompaña, también con ONG que han sido promotoras de este tipo de regulaciones desde el inicio, como Cristóbal, y también expertos que nos permiten de alguna manera analizar a la luz de otras regulaciones como Gianfranco de la implementación de este reglamento y de esta regulación en particular. Y por eso quiero agradecer a las más de 250 personas que en este minuto están en línea en el webinar y a quienes lo han consultado. Este webinar quedará disponible después para revisitarlo en las redes sociales de País Circular. Sin más, quiero invitar al panel de comentario. En primer lugar, a Cristóbal Correa. Cristóbal es director de campañas de contaminación marina de Oceana, que como yo les mencionaba, Océano, una ONG que desde el principio ha estado en el diseño e impulso de esta regulación. Cristóbal es abogado de la Universidad Diego Portales, ex asesor legislativo, por lo tanto conoce también del diseño de regulación, así que Cristóbal, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo, y a todo el equipo de País Circular. Bueno, primero por la invitación y segundo porque se esté dando esta instancia. Eh, He estado viendo igual las preguntas, siguen siempre habiendo dudas. La implementación de la ley de plásticos de un solo uso ha sido a ratos complejas. Es una ley que a nivel mundial es ejemplo. Oceana, de hecho, es una organización de conservación marina que tenemos presencia en más de 10 países y se mueren la cantidad de veces que la gente de otras oficinas me pregunta por cómo es la regulación chilena. De hecho, he estado trabajando en la traducción del reglamento para poder compartirlo con la otra oficina. Entonces, es algo que genera harto interés a nivel mundial y que se está usando como punto de partida para discusión en otros países. Pero eso tampoco quita que al estar a la vanguardia a veces hay que sentarse y discutir y se generan ciertos roces y problemas y por eso este tipo de instancias es muy buena, porque podemos juntarnos, conversar y ver cómo trabajar en implementar realmente una legislación que, como bien decía Tomás, bueno, nosotros hemos estado desde el principio impulsándola, pero la legislación ya viene con muchas cosas. De hecho, el reglamento, si uno como lo compara con las obligaciones de la ley, regula cosas, no regula todo. O sea, no es una ley que depende exclusivamente del reglamento como a veces, no sé, pues me imagino que han visto en las noticias que se habla de la ley Uber, que es una que está muy sujeta a lo que diga un reglamento. En este caso, la ley de plásticos de un solo uso tiene varias, la mayoría, yo diría, el 70% de sus obligaciones están en la ley y el reglamento más bien operativiza ciertos aspectos más técnicos. Y por eso también se delegó a reglamento. Eh, yo quisiera partir, primero que todo, diciendo que, como bien mencionó Tomás, se aprobó hace poquito, falta solo la publicación, un proyecto que modificó una de las obligaciones de la ley. La semana pasada salió publicado el reglamento. Entonces, esto estamos en un contexto que creemos que es el inicio ya de que nos podamos sentar a implementar correctamente la ley. La ley fue configurada con una etapa de implementación gradual. Son obligaciones bien complejas. He estado viendo en el chat dudas que, como en la práctica son bien complejas a veces de solucionar, entonces por eso se pensó en una implementación gradual que tiene sus beneficios, pero a veces también tiene el problema, entre comillas, de que genera estas dudas, de qué está vigente, cómo operativizo, qué pasa con mi local que es de cierta forma. Entonces ya 13 de febrero y con el reglamento ya publicado, marca un poco ya el punto de partida oficial y eso nos tiene muy, muy contentos. Me gustaría partir, o sea, segundo, ya dije partir, así que es como segundo punto, felicitar el que se haya podido publicar este reglamento, el que, bueno, se haya sometido a un proceso de consulta pública en el que se escucharon a varios actores
Entonces tiene normas que clarifican varias cosas que han generado dudas. Desde nuestro lado estamos bastante contentos con cómo quedó el reglamento. Yo sé que van a seguir existiendo dudas sobre la aplicación de la ley y bueno, eso ya son cosas que vamos a tener que sentarnos a ver bien en la práctica cómo se operativiza desde el 13 de febrero. Pero en líneas generales lo que establece el reglamento es súper razonable, está bien pensado y tiene un proceso bien claro. Eh, por lo que desde nuestro lado estamos bastante contentos con el resultado y ahí quisiera también felicitar a Tomás, a Bárbara, a Lidia y a todo el equipo de la Oficina de Economía Circular del Ministerio, que uno sabe que se quemaron las pestañas varias noches, días y meses pudiendo sacar esta regulación. Em, ¿qué se viene ahora? Y eso es bien importante de la presentación de Tomás, y me quería agarrar de ahí porque también he visto que han salido varias dudas en el chat. Ahora, yo diría que el principal desafío, y por eso lo bueno de esta instancia, es ver qué va a pasar con las entidades técnicas certificadoras. Está este proceso que tienen que ser certificadas por la superintendencia. Uno sabe que los productores o los locales de expendio de alimentos o bueno, el gremio que representa acá también Gonzalo, que hablará después, está muy interesado en que esto ojalá esté lo antes posible. Y ese es un desafío bien importante, el que exista claridad de quién va a poder certificar y cómo va a ser ese proceso. Así que esperamos que eso pueda avanzar, ojalá rápidamente, porque si no también se nos va a ir diluyendo un poco la entrada en vigencia formal de todo. Eh, y desde nuestro lado también creemos que queda el desafío, eh, si bien la ley de plásticos de un solo uso tiene ciertos porcentajes para cuántas botellas retornables tiene que haber en vitrina, cuánto es el porcentaje de plástico biobasado para el plástico certificado y también cuál es el porcentaje de plástico recolectado y reciclado en Chile que tiene que componer las botellas. La ley pone un marco de números y el reglamento mantuvo esos porcentajes. Esperamos que para una próxima actualización, ojalá esos porcentajes puedan ir subiendo con una ambición un poquito mayor. Pero de todas formas creemos que es súper razonable con cómo está hoy día. Y para ir terminando, esto ya es más desde el rol, desde la sociedad civil, los esfuerzos y lo que decía Tomás respecto a estas plataformas en que cualquier persona pueda acceder a la certificación, a ver si es que el producto cumple, creemos que es algo muy positivo. La transparencia siempre es una muy buena medida. Y nosotros que hemos trabajado en la implementación con municipalidades también sabemos que eso va a facilitar mucho el trabajo de incluso los fiscalizadores. Así que esperamos que desde hoy o bueno, desde la semana pasada se empiece este camino, se marque este punto de inicio. Ojalá sigan existiendo este tipo de instancias, así que ahí le dejo el mensaje entre líneas a País Circular, para que vayamos conversando, vayamos operativizando esto y que tengamos la ley de plásticos de un solo uso completamente operativa. Así que eso por No, mí. perfecto. No, muchísimas gracias, Cristóbal. Yo efectivamente sí destaco de Oceana, que Oceana, al ser una ONG transnacional, también ha podido llevar buena experiencia a Chile de cómo se regulan estos temas en otros lugares y también de poder contar la experiencia chilena en otros países que es muy valiosa y que efectivamente varios países, nosotros lo podemos también detectar a través de País Circular, preguntan de cómo lo hace Chile en determinadas materias. Así que muchísimas gracias, Cristóbal. Yo quiero ofrecerle la palabra desde el punto de vista del impacto también en el mercado de la industria. Obviamente, cuando se regula, eso tiene implicancia para determinados sectores y por eso queremos agradecer la presencia y la participación de Gonzalo Uriarte. Gonzalo tiene un amplio currículum académico y laboral. Gonzalo es abogado de la Universidad Diego Portales, fue diputado y senador entre los años 2002, 2014, si no me equivoco,
Gonzalo es director de Resinte, el principal sistema de gestión de envases y embalaje en nuestro país. Y hoy día lo hemos invitado también en calidad del presidente del gremio de alimentos y bebidas en Chile, que obviamente es un gremio, un actor muy, muy importante en la materia que hoy día estamos conversando. Así que, Gonzalo, le ofrezco la palabra y te reitero nuestros agradecimientos por participar de este webinar. Bueno, muchas gracias, Pablo. Lo primero que quiero decir es que valoramos enormemente este espacio de diálogo que ofrece País Circular. No es primera vez que lo hace. Y bien. Eh, Bien también que pueda participar la industria en este tipo de webinar porque ayuda a avanzar en lo que es la implementación de una política pública. Esto es mucho más que una ley o un reglamento. Y eso también permite eliminar prejuicios y creo que nos permite acercarnos en propósitos comunes y en una mirada de largo plazo que el país necesita. Ahora, entrando en materia, algo que ya se ha dicho, pero creo que bien vale la pena repetir. ¿Ah? Este reglamento es resultado de un proceso marcado por muchas reuniones, algunas de ellas reuniones por ley de lobby, muchas horas, hombre, hay mucho diálogo, reuniones con la propia Oceana, que la tuvimos, me encantó haberme encontrado con Oceana en objetivos comunes. Y, y por lo mismo creo que este fue un proceso que bien vale la pena difundir, complejo, exigente, muy técnico, pero con una genuina colaboración público-privada. ¿Ah? Y déjenme decir algo también que puede sonar a algo obvio, pero Chile necesita muchas experiencias de encuentro y de diálogo como este. Y eso en sí mismo creo que es una buena noticia, sobre todo en momentos de desencuentros, de crispación. Es muy sano poder encontrarse en temas y usando una metodología que a todos nos dé tranquilidad, confianza y garantía. Esto es lo que entrega certezas regulatorias, que es lo que pide el mercado, pero también entrega confianzas, ¿ah? Hacia un diálogo técnico y a una colaboración público-privada que de verdad me interesa mucho destacar y valorar. Nosotros participamos, como ustedes saben, en consultas públicas, en el comité operativo ampliado y en distintas instancias técnicas, todas muy importantes y por lo mismo no me canso de repetir y de resaltar. Como saben, nuestro aporte consistió en aportar evidencia, propuestas y conocimiento operativo, y siempre además con una actitud muy, muy constructiva. Y eso creo que, y hay que decirlo, creo que contribuyó a mejorar la calidad técnica del reglamento, incorporó una mirada de la realidad industrial operativa clave en la implementación de cualquier norma, especialmente cuando se trata de un reglamento. ¿Eh? Y creo que también contribuyó a fortalecer una política pública, que es lo que estamos construyendo, y también a fortalecer la legitimidad de esa propia política pública que hoy día está encarnada en el reglamento. Ahora, entrando al fondo, eh, bien vale preguntarse dónde está el valor de contar con un reglamento como este. ¿Ah? En nuestra opinión, entre otras cosas, en la necesaria certeza que tiene que haber en, en todo lo referido a un proceso de certificación, tanto de materiales compostables como en los porcentajes de plástico reciclado que ya sabemos tienen que tener las botellas. Pero además certeza en los plazos para implementar los cambios, que también es muy importante. Y otro tema que también vale la pena resaltar es el compromiso concreto de la propia industria en esta política pública. Eh, para nuestra industria la ley puso es una hoja de ruta que hemos decidido asumir en serio. Y quienes conocen el tema saben que la industria no esperó el reglamento para actuar.
hay más de 80 millones de dólares invertidos en plantas botella a botella. Y eso habla más que cualquier eh, publicación, reportaje o discurso que uno puede hacer. Eso habla por sí solo. Las plantas ahí están, además son de estándar mundial, hay que decirlo, y hablan de un compromiso de la industria con la circularidad del PET en Chile. Seguimos como industria muy involucrados en temas de innovación relevantes, en envase, todo el mundo sachet, buscando siempre soluciones de envasado compatibles con la inocuidad y el desempeño ambiental. Y para cumplir, por supuesto, con las obligaciones de la ley. Y esto en sí mismo es un gran desafío. Por último, para no pasarme en el tiempo, reafirmar nuestra disposición a seguir colaborando en la implementación de esta política pública, eh, sin importar la administración de turno. Esta tiene que ser una política de Estado, que no dependa de una administración, sino que de intereses generales, como lo hacen los países grandes, ¿no? Y por eso que creo que es muy importante colaborar para implementar esta política pública pensándola con mayúsculas. Y mirando hacia adelante como gremio, por supuesto, y por lo mismo reafirmamos nuestra total disposición a seguir participando activamente en todas las instancias que permitan una correcta implementación del reglamento. Y por razones muy simples, ¿ah? Porque el llamado a aportar el know-how, o sea, el saber cómo se hacen las cosas, es el sector privado. La especialidad de la casa, por decirlo de una manera coloquial, está en el conocimiento técnico y operativo. Y en concreto en este tema, saber cómo se hacen las cosas es clave, ¿eh? Para evitar cuellos de botella, para anticipar o evitar impactos no deseados y lo más importante, para asegurar que los objetivos ambientales, y no de otra índole, ¿eh?, se puedan cumplir en la práctica. AB Chile y el gremio que me toca representar está completa, entera y totalmente disponible para seguir apoyando al Ministerio de Medio Ambiente, de la administración que sea, repito, con los mejores insumos que tengamos a nuestro alcance y con el más genuino y verdadero espíritu de colaboración. No, muchísimas gracias Gonzalo, a ti y obviamente al gremio AB por compartir también su opinión sobre este importante tema. Y tú de alguna manera lo mencionabas, cuando estamos ya probablemente terminando un gobierno, comenzando otros, las ONGs como SEANA, los gremios como AB juegan un rol bien importante porque ayudan harto al pase de la posta. De hablar con las nuevas autoridades y darle continuidad a algunas políticas públicas que así lo merecen. Así que muchas gracias, Gonzalo, por tu opinión y por compartir este tiempo a través de País Circular. Quiero ofrecerle la palabra a Gianfranco Reaglianti. Gianfranco es abogado, tenemos un panel de puros abogados. Gianfranco es abogado, él es contralor, trabaja en un sistema de gestión, valora más de neumático en este caso. Gianfranco también estuvo en el Ministerio del Medio Ambiente. Gianfranco es experto en materia de gestión de residuos, en REP, y que es muy relevante también poder contar con las opiniones de los expertos que nos dan también una visión más de perspectiva, de compatibilidad con otras regulaciones, de cómo se ha ido desarrollando en el tiempo y los eventuales impactos que tiene el reglamento. Así que, Gianfranco, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto también te ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Siento una tremenda responsabilidad. Uno, por cerrar el panel y no repetirme. Yo había preparado una presentación, pero siempre está el riesgo de que la presentación aborde todo lo mismo que ya dijeron los tremendos panelistas anteriores. Y también por la denominación de expertos. Siento que me quedó un poco grande, pero te agradezco igual la denominación. Yo, como decía, preparé una presentación porque si no lo hago, me puedo ir por las ramas, me puedo extender. Entonces, dame un segundo para compartir pantalla. Aquí estamos.
Bueno, lo primero es que, claro, efectivamente estamos hablando del reglamento de la ley PUSO, el Decreto Supremo 30 del 2024 del Ministerio del Medio Ambiente, y pensando en qué decir para no repetir, anticipándome porque no nos pusimos de acuerdo con los otros panelistas. Creo que algo importante es que esta ley, claro, le dicen puso y muchas veces uno entiende puso por plásticos de un solo uso, pero una ley, y por añadidura a este reglamento, que regula más que los plásticos de un solo uso, regula en general productos de un solo uso, no todos los productos de un solo uso, como bien explicó Tomás, los que están taxativamente descritos en la ley, pero sí también afecta a las botellas, es una pienso que es una ley y un reglamento que contiene regulaciones bien específicas y bien intrusivas, en entre comillas, buen sentido, respecto de las botellas. Por lo tanto, de hecho, bueno, cuando se está discutiendo esta ley, no sé si todavía, a mí me tocó participar en el proceso de tramitación legislativa y las dos grandes embotelladoras hablan de la ley PET, hablan de ley REP y ley PET. Después cambiaron el nombre a ley PUSU, pero en su momento se habla de ley REP y ley PET, y como digo, esta es una ley que fue sufriendo mutaciones, pivoteos, como se diría en un lenguaje más de emprendedores, y al final quedó la ley como nosotros la conocemos, y algo que sí se planteó, en ese momento yo estaba en la edición jurídica y en conversaciones con la Oficina de Economía Circular, que este fue un proyecto que partió por Oceana, que lo fue a presentar al Ministerio, al Ejecutivo, y luego lo llevó al Poder Legislativo, al Congreso, donde obtuvo un apoyo parlamentario bastante transversal, y de ahí se inició su tramitación. Pero desde el Ejecutivo estábamos tratando de ver cómo articular esto para que conversara, evidentemente, con la Ley 20.920, la Ley REP, pero también con la Estrategia Nacional de Residuos. En algún momento, Oceana, uno de sus principales intereses era reducir la contaminación por plástico en los océanos. Me imagino que todavía lo es actual. Y estaba dando vueltas cómo regular el plástico, que era lo más conveniente. Había uno que era casi que el plástico fuera todo es biodegradable, pero biodegradable en un corto plazo, en circunstancias naturales, y al final dijimos, tratemos de que esto converse con la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Ahora, cuando hay un problema muy inherente en las regulaciones y en las legislaciones, y es el problema de temporalidad, que eh, uno participa en el proceso de tramitación legislativa, pero no sabe cuándo va a salir publicada la ley, después cuánto se va a demorar el reglamento, después cuánto otras leyes complementarias, en este caso la idea era que conversara, como decía, con la ley REP y con la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, y luego con el proyecto de ley de residuos orgánicos, cuánto se van a demorar estas leyes en salir. Pero pensando ya quizás en una visión un poco más a largo plazo y pensando en esta hoja de ruta que se armó durante la administración anterior, la idea fue que los productos, o sea, que los plásticos certificados fueran compostables, pensando también en una lógica de en los restaurantes hay alimentos, estos plásticos tan contaminados son más difíciles de reciclar si es que tienen grasas, aceites, por lo tanto, ok, tirémoslo a compostaje y tratemos de incentivar el compostaje industrial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El reglamento a modo de contexto y también para que la gente entienda cuando hablo de estos problemas de temporalidad. El reglamento ingresó a Contraloría el 18 de noviembre del 2024 y fue tomado a razón el 19 de noviembre del 2025. O sea, y esto también quizás para las empresas les puede ser útil cuando un reglamento se somete a un proceso de consulta pública, se conoce un anteproyecto, después hay que considerar la elaboración del proyecto definitivo y una estimación conservadora de cuánto demoró un reglamento, al menos con esta Contralora, un año y un mes en Contraloría. Fueron, como decía, 13 meses, tuvo 5 ingresos, o sea, el reglamento ingresó, fue retirado y el proceso de toma de razón, el ministerio se reunió con Contraloría en diversas ocasiones y en algunas sesiones, esto es público, no estoy revelando nada que me haya comentado Tomás por interno, ni mucho menos. Y en las dos primeras sesiones, además, lo acompañaron representantes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ahí me dio curiosidad saber por qué, y de la Superintendencia del Medio Ambiente. Como para contextualizar un poco, porque luego me voy a concentrar en cuáles creo yo que son algunos desafíos en la implementación del decreto. Esto es un poco la estructura, la idea no es repetir demasiado, pero pensar con pantallazos si quieren esto. Parte con disposiciones generales que tienen objeto y definiciones. Productos de plástico certificado y botellas plásticas desechables, ambas tienen que contar con una certificación, con un procedimiento que ya adelantó Tomás cómo era ese procedimiento de certificación. También regula las botellas retornables, exigiendo la disponibilidad de un 30% en vitrinas de los comercializadores.
Y tiene otras disposiciones, como que el ministerio tiene que dictar una guía ilustrativa o informativa, no recuerdo la palabra que uso, pero es una guía que para orientar el cumplimiento, establece distintas vigencias, obligación de actualizar algunos porcentajes cada 5 años, como el 20% de plásticos de fuentes renovables y la tabla de porcentajes de composición de las botellas. Y en las disposiciones transitorias, claro, está esta dilación en la exigibilidad de las obligaciones de certificación que señaló Tomás, que está condicionado a la autorización de la primera ética por parte de entidad técnica, en realidad no habla de ética, entidad técnica que es como el genérico de la Superintendencia del Medio Ambiente, y también 18 meses desde la publicación de una resolución para hacer exigible la obligación de rotulado del artículo 7. Como decía, el procedimiento, bueno, para plástico certificado y para botellas plásticas desechables es más o menos equivalente. En cada uno de los casos hay que acreditar ciertas características. En el caso del plástico certificado hay que acreditar que es compostable, como dijo Tomás, distinguiendo entre domiciliario o a nivel industrial, y que el 20% de su masa esté compuesto de recursos renovables biobasados. En el caso de las botellas plásticas desechables, tienen que estar compuestas por un porcentaje que va aumentando progresivamente de plástico recolectado y reciclado en Chile. Luego hay una verificación de cumplimiento que se materializa con un informe de una entidad técnica, y lo importante es que el solicitante tiene que proveer antecedentes que den cuenta del cumplimiento de dichas normas técnicas que aparecen enunciadas en el decreto, pero obviamente está abierto a que haya una norma técnica nueva que la modifique o que la reemplace, ¿no? Para obtener, bueno, acá quiero mencionar algo importante, que es que en el caso de las botellas plásticas desechables se certifican los lotes. Y ahí a mí me queda una duda en la implementación, un desafío en la implementación, que es como lote está definido, pero presenta ciertas complejidades. Entonces, para obtener finalmente el certificado del producto, se acompaña este informe de la entidad técnica al ministerio y el ministerio lo autoriza. Me parece un procedimiento súper inteligente en la forma, porque evidentemente el ministerio no tiene las capacidades técnicas para, para, en el fondo, para evaluar. Probablemente las tiene, pero tiene que compartirlas con muchas otras tareas que tiene. Entonces el ministerio no tiene los recursos necesarios como para poder meterse técnicamente, evaluar la conformidad técnica de algún proceso con las normas técnicas. Por lo tanto, se delega esto en un tercero y ese informe, que está, digamos, respaldado o legitimado por la autorización que ya hizo previamente la superintendencia a la entidad técnica que revisa esos antecedentes, con ese informe el ministerio sí, que es quien tiene la atribución y la potestad, autoriza y certifica definitivamente y de cara al público y es vinculante para terceros, digamos, el plástico y las botellas plásticas desechables. Esto como un esquema simple, el interesado presenta antecedentes que den cuenta del cumplimiento de esas normas técnicas a la entidad técnica. Esa entidad técnica está autorizada y es controlada por la Super del Medio Ambiente. La entidad técnica, su rol es verificar el cumplimiento de requisitos, que es la conformidad con las normas técnicas, o sea, la conformidad fáctica con las normas, y eso se traduce en un informe, y ese informe el interesado lo presenta al ministerio, que finalmente es quien otorga el certificado. O sea, digo, salvo que el informe esté falsificado, es poco lo que el ministerio puede, o adulterado de alguna forma, es poco lo que el ministerio puede hacer, ¿no? El ministerio, en el fondo, su rol es articular esto, y evidentemente hay una confianza en que la superintendencia está autorizando y controlando entidades técnicas creíbles, y que van a efectivamente hacer su pega de verificar la conformidad de las normas con los hechos. Algo interesante también para comentar es, creo que el principal, aquí Tomás después puede corregirlo, lo podemos conversar, pero el principal cambio entre la versión que conoció el Consejo de Ministros para la sustentabilidad y el reglamento que finalmente terminó saliendo de Contraloría, porque uno puede acceder a esas distintas versiones, es que originalmente la Superintendencia del Medio Ambiente debía dictar una resolución que estableciera instrucciones generales para verificar el cumplimiento, y las normas técnicas estaban en artículos transitorios como una referencia. Algo que creo que es positivo y que, como bien decía Gonzalo, entrega certeza, es que esas normas técnicas se subieron al reglamento y quedaron establecidas como las normas a las que los regulados se tienen que acoger para poder certificar tanto sus productos plásticos como sus botellas. Y también hubo otros cambios en las disposiciones transitorias, entre esos, como decía Tomás, esta dilación o esta
sujeción a la condición de que se apruebe la primera ETCA para echar a correr el cronómetro, ¿no? Entonces, aspectos positivos, me parece muy positivo que la definición de las normas técnicas ya está en el propio decreto. Me parece positivo también, y acá creo felicitar el atrevimiento del ministerio, porque la definición de vestible es efectivamente una definición bastante amplia. Yo creo que ahí nos caímos quienes participamos en el proceso de la legislación. La definición de vestible era bastante amplia y efectivamente con la definición legal podría estar incluido el ketchup, el vinagre, el aceite. Entonces el ministerio, siento que yendo un poco contra ley, pero al menos pasó por Contraloría y Contraloría me imagino que hizo un poco la vista gorda. El Ministerio en el reglamento agregó esto de la ingesta directa. No es quizás la redacción precisa que zanja esto definitivamente, porque uno podría decir también el ketchup, también el vinagre se ingiere directamente, yo me tomo un chorrito de vinagre con agua en las mañanas, pero al menos en espíritu apunta más a lo que quienes participamos en el proceso de tramitación queríamos conseguir con Bebestible. También hay un procedimiento claro, me parece como decía, un procedimiento bien inteligente, o sea, el ministerio se limita a evaluar un informe y está, digamos, están las competencias bien distribuidas y bien establecidas de conformidad con las capacidades de cada uno. Y también creo que el que las normas técnicas estén en el reglamento y haya menos espacio para delegación a una resolución, porque para los que no son abogados, acá hay como distintos grados de rigidez, ¿no? Una ley requiere una tramitación en el Congreso, es muy lenta. La ley puede delegar ciertas materias en un reglamento siempre y cuando el marco esté establecido por la ley. Y el decreto supremo tiene también sus procesos, entre eso de pasar por un proceso de toma de razón en Contraloría que verifica la conformidad con la ley, pero el reglamento eventualmente también podría delegar ciertas materias específicas a una resolución, pensando en que quizás necesita algo más de flexibilidad, pero obviamente la resolución tiene un menor grado de control. Entonces, creo que el establecer estas definiciones, el ir restando el espacio a lo que queda regulado por resolución e incorporándolo al reglamento, combina en un grado preciso la certeza con la flexibilidad. O sea, no son evidentemente materias, el reglamento tampoco podría exigirle regulación de materias legales, pero creo que el reglamento combina, como quedó, combina un grado preciso de certeza con flexibilidad para poder ser modificado. Y desafíos de implementación, creo que son hartos. Eh, hay, un pro, hay evidentemente un problema con las definiciones. Cuando se está trabajando en las definiciones, está el problema de que si uno hace una definición muy general, se puede pecar por defecto y generar falsos positivos. O sea, por ejemplo, caso de la definición de vestible o de botella, si hago una definición demasiado amplia, puede terminar siendo botella o bebestible, algo que en realidad yo no quiero que sea una botella o un bebestible. Por otro lado, si es que soy muy exhaustivo en la definición, puedo pecar por exceso y se generan falsos negativos, que es que soy tan preciso en la definición que basta un pequeño cambio en el objeto o en lo regulado para que se excluya de la definición. Y ahí, por ejemplo, ponemos el caso de las botellas, que la definición de botella desechable es una definición bastante amplia. Y se dijo esta definición bastante amplia porque no quería hacerse, por ejemplo, referencia a la forma, que fuera cilíndrica, porque se le podrían haber puesto unas esquinas, transformar una botella, entre comillas, como todas las conocemos, en un tetraedro, y ahí ya se excluiría la definición de botella. Pero está siempre esta tensión entre cuánto es lo que corresponde regular, y eso se vincula también con un problema que es quiénes fiscalizan esto, que lo fiscalizan inspectores municipales que tienen poco grado de especialización. O sea, recordemos que los inspectores municipales están fiscalizando esta ley, fiscalizando la ley de bolsas plásticas, están fiscalizando la, la ley Emilia, creo, la ley Emilia es la del 8, ¿no? Están fiscalizando, bueno, infracciones a la ley de tránsito, entonces hay poca especialización y claro, uno judicialmente todo esto debería decantar en que los juzgados de policía local, que son quienes resuelven estas multas o infracciones a la ley 20.368, a la ley PUSU, entreguen criterios orientativos y termine de interpretarse todas estas ambigüedades. Pero obviamente pasar por un proceso judicial, aunque sea ante un juzgado de policía local, es un proceso engorroso y que demanda recursos tanto económicos como de tiempo, ¿no? Hay otro desafío, no es necesariamente un problema, pero hay bastante delegación y confianza en plataformas electrónicas y es de esperar que
finalmente todo vaya confluyendo hacia ir unificando plataformas electrónicas en el ministerio, un poco lo que está tratando de hacer Ventanilla Única, incluso el nombre lo dice, Ventanilla Única, pero eh, sí es desafiante que esta plataforma electrónica efectivamente funcione y funcione en los plazos que se contemplan en el reglamento y básicamente que esté operativa como se espera y como contempla el reglamento. Cuando decía el problema con la definición de lote, porque para certificar botellas se certifica un lote, se habla de una misma operación. Ahí yo creo que es un poco abierta la definición, porque misma operación, ¿qué se entiende por misma operación? La interpretación más torpe podría ser el mismo turno. Evidentemente no va a ser el mismo turno de los trabajadores, pero ¿qué es lo que marca el límite de esta misma operación? Y evidentemente también está el problema de las entidades técnicas, que sabemos que eh, hay varias regulaciones, incluyendo toda la regulación de la red, que depende de la verificación que puedan hacer estas entidades técnicas, pero ya en la red, la ley se publicó en el 2016 y a 10 años todavía no hay entidades técnicas que estén auditando la red. Entonces, ahí hay un desafío de meterle presión y como pensando en una visión un poco más a largo plazo, la idea sería tratar de reformar la regulación de las entidades técnicas y para tratar de que podamos, no todo quede tan sujeto a entidades técnicas que hasta el momento han sido muy lentas en su implementación. También está, esto lo agregué ahora porque yo no sabía si iba a comentar o no, pero el boletín 17.547-12, que es este proyecto de ley que modifica en algunos aspectos la ley 21.368. Algo positivo es que flexibiliza la prohibición de entrega de materiales, o sea, de productos desechables para consumo dentro del establecimiento. Originalmente estaban todos prohibidos, por lo tanto todo tenía que ser reutilizable, lavable, y ahora admite el uso de productos de papel, madera y cartón biodegradables certificados. Pero dejó el problema de que no hubo espacio para regular en el reglamento qué es eso de biodegradable certificado. Por otro lado, como decía, la definición de biodegradable en el reglamento es súper amplia. Todo es biodegradable, nosotros somos biodegradables según la definición, incluso el plástico es biodegradable, aunque sea en muchos años. Entonces, eh, quizá habría bastado con establecer productos de papel, madera y cartón, y definir quizás papel, madera y cartón para que nadie diga, no, esto en realidad es papel, pero sea compuesto de polímero o lo que sea. Y la otra discordancia tiene que ver con la entrada en vigencia del reglamento, que este boletín que ya fue enviado del Congreso al presidente para su promulgación y publicación, aún como dijeron no ha sido publicado, pero el proyecto de ley ya está y es lo que es que ese proyecto establece una entrada en vigencia del reglamento de 6 meses contados desde su publicación y el reglamento establece una entrada en vigencia inmediata. Por otro, yo entiendo que probablemente la intención de los legisladores era hacer que estas obligaciones, que en teoría entran en vigencia el 13 de febrero, entraran en vigencia 6 meses después de la publicación del reglamento. Pero la técnica legislativa no fue muy buena porque las prohibiciones están en el artículo 3 de la ley, no están en el reglamento. El reglamento lo que hace es habilitar y entregar información sobre cómo se tienen que certificar los plásticos, que son una excepción a esta prohibición, pero la prohibición va a seguir vigente desde el 13 de febrero. Entonces vamos a tener este problema de que, contrario a su intención, va a entrar en vigencia esta prohibición el 13 de febrero y bueno, el reglamento ya está publicado, pero cuando se publique la ley va a contradecir lo que dice el reglamento y va a decir que el reglamento entra en vigencia 6 meses después. Entonces se produce como toda esta disonancia, digamos, temporal en las entradas en vigencia y también atento un poco contra esta certeza que se buscaba con la, digamos, publicación definitiva del reglamento. Desafíos de implementación también, bueno, tiene que haber plazo breve, estamos en enero y como ya se dijo, estas obligaciones entran en vigencia el 13 de febrero porque son obligaciones legales. En vitrina, en la definición de vitrina también hay un problema. En algún momento se trató de incorporar la venta online eh, como parte de esta exigencia de disponibilizar retornables. Después se excluyó, pero
acá fue un quizás condoro de la ley, en la definición de comercializador de vestibles quedó también aquellos que venden en línea. Por lo tanto, la definición de vitrina o la regulación de las vitrinas podría haber sido una buena oportunidad para excluir expresamente la venta online, porque ya cuando se borró de la obligación, independiente de que haya subsistido en la definición de, me estoy pasando el tiempo, Pablo, eso. Sí, un poco, Ya, pero no, esta es la última, esta es eso, la eso. última diapositiva, sí. Perdona, pero No, sí, había hartas no cosas se que preocupe. comentar, entonces. Sí, está bien, está bien. Bueno, con esta exclusión de venta online se excluyó la obligación de disponibilizar retornables para la venta online, pero quedó la definición de comercializador de vestibles. Hay poca flexibilidad también respecto a las islas de promoción. En los supermercados sabemos que no solo tienen góndolas estables, sino que de repente hacen ofertas y todo, y puede ser que justo haya un fiscalizador, un inspector, se encuentre con esto. Quizás podría haber habido una exclusión para instalaciones temporales o lo que sea. Y también creo que hay un problema con eh, la, la- lo que se le exige a los supermercados, ¿no? Porque acá tenemos, o sea, cuando se estaba discutiendo la obligación de retornabilidad, la conclusión en la que llegamos, que no es muy brillante, pero se dijo, acá hay tres agentes que intervienen en esto, como para que funcione el mercado de las botellas retornables. El consumidor probablemente actúa por precio y por la comodidad de andar acarreando la botella y no hay mucho que hacer. El productor, que por un lado podría estar incentivado por la ley REP, y el comercializador. Y en ese momento había, como en la agenda o en la contingencia, había un supermercado que no quería, que estaba eliminando los retornables. Y lo que se pensó fue, bueno, el productor ya está incentivado por la red. Si el productor tiene el incentivo, puede manejar un poco los precios para incentivar al consumidor, pero el comercializador no. ¿Cómo abordamos al comercializador? Y por eso en la ley se decidió abordar al comercializador. Sin embargo, si bien algo de esta obligación está en la ley, el artículo 18 establece: será responsabilidad del supermercado asegurar que en las vitrinas se encuentran disponibles aquellas botellas, y eso parece un poco complejo y delicado, porque el supermercado no puede asegurar el abastecimiento, ¿no? Acá el supermercado, las embotelladoras son su proveedor, y sería, digamos, injusto que el supermercado se encuentre en falta o en incumplimiento si es que no es abastecido de manera adecuada. Entonces, ahí creo que falta un poco de precisión para delimitar quizás que la obligación del supermercado debería ser disponibilizar el espacio, evidentemente, pero no puede comprometerse a asegurar su propio abastecimiento. Y ahí sí, dije que era la última, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gianfranco, por este conocimiento tan de detalle que puedes compartir en este webinar de País Circular. Quiero de alguna manera, interpretando las preguntas que salen en el chat, compartir una breve pregunta con cada uno de ustedes antes de darle un minuto de cierre final. Creo que quiero compartir contigo, Tomás, que es bien reconfortante. De alguna manera hay un muy buen reconocimiento al diseño del reglamento, entendiendo que son materias bastante complejas desde el punto de vista técnico y también del punto de vista más político. No obstante, acá representantes de la ONG, de la industria, hacen un reconocimiento al diseño del reglamento. No obstante, te quiero preguntar, Tomás, ¿a qué deberíamos nosotros poner atención desde el punto de vista de que la implementación sea exitosa? ¿Mm? Porque también sabemos que muchas veces en la teoría se diseñan bien algunos instrumentos, pero bueno, la realidad a veces nos supera. Yo veo acá, y preguntaban en el chat, el rol de los municipios en fiscalización, la dependencia que puede haber de las entidades certificadoras. ¿Dónde están también las claves ya como en el proceso más de implementación, Tomás, donde como país deberíamos poner acento y preocuparnos de que sea correcta para poder cumplir los objetivos de la ley? Gracias, Pablo, por la pregunta y también a Gonzalo, Cristóbal y Gianfranco por las reflexiones. Como dice Gianfranco, efectivamente hay ciertos cabos sueltos que vienen más bien de la ley y de esta actualización de la ley que se hace, pero yo creo que no son tan sustantivos. Efectivamente, la ley, extrañamente, digamos, le puso plazo a la entrada en vigencia del reglamento, que quiero decir que fue algo no impulsado por el Ministerio de Ambiente. Nosotros hicimos ver los detallitos que tenía ese proyecto de ley, pero se aprobó. Pero en la práctica poco importa porque el reglamento en el fondo regula sobre todo las certificaciones, y las certificaciones dependen de que haya mezclas, y como no las hay, en realidad
y lo otro que podría decirse, bueno, si el plazo es el de la ley o el del reglamento, ¿cuándo tenemos nosotros que el ministerio sacar las resoluciones que están sujetas a la entrada en vigencia? Pero nosotros lo vamos a interpretar que es de la entrada en vigencia del reglamento. Pero lo que sí creo que, yendo ahora a tu pregunta, Pablo, yo creo que el nudo crítico del éxito de esta ley va a estar en cómo lograr que los actores regulados cumplan, dado un escenario que ya lo mencionaba Gianfranco, en donde las capacidades de los fiscalizadores municipales son pocas y la ley remite a ello la fiscalización del cumplimiento de esta ley y, y, y no solo son pocas, sino que un fiscalizador municipal tiene que estar preocupado de la seguridad ciudadana, digamos, de la disposición ilegal de la basura. Entonces uno se pregunta, ¿este fiscalizador municipal realmente va a dedicar su tiempo a ir al restaurante tal que está entregando bombilla que no debería estar entregando o no? Entonces es difícil ver que aquí va a haber una fiscalización fuerte por temas estructurales, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí va a ser muy, muy importante el rol de la ciudadanía en decirle a los regulados, particularmente a los establecimientos de elementos, oye, existe esta ley, aquí tú estás entregando esto, no puedes hacerlo, no necesariamente con esta idea de que el ciudadano va a hacer la denuncia y todo, que efectivamente eso se puede hacer, pero también es cierto que meter una denuncia, un juzgado de policía local y seguir todo lo que eso es igual como una dedicación de tiempo importante y algo que hacen expertos. Entonces, yo creo que algo de eso va a hacer, pero también va a depender mucho de un poco la presión ciudadana más allá de la denuncia, ¿no? Y creo que ahí hay un tema, porque también lo hemos visto con la ley de bolsas plásticas, ¿verdad? Los actores más grandes, que es imposible que queden bajo el radar, en general cumplen los supermercados, pero hay mucho establecimiento pequeño, pyme y todo, que todavía sigue entregando bolsas, también por la misma razón, porque hay poca capacidad de fiscalizar. Entonces yo creo que ahí hay un nudo súper importante y que para que resulte bien va a depender también de un cambio cultural, digamos, y que le empecemos a exigir todos a los establecimientos, oye, hay que cumplir y tú no puedes estar entregando esto. No, muchísimas gracias, Tomás. Y hablando un poco así de los temas más ciudadanos, Cristóbal, ustedes como una organización de la sociedad civil, ¿cuánto satisface un poco su requerimiento y su impulso original una regulación de estas características? ¿Con qué sensación se queda Oceana, una ONG que ha impulsado esta materia y materias similares en nuestro país? Bueno, una excelente pregunta y está súper ligado también a lo que le preguntaba ya al Tomás. ¿Por qué? Porque cuando hay claridad se hace más fácil la implementación y la fiscalización. A nosotros trabajamos en una coalición también con otras organizaciones, intentando apoyar a los municipios con el conocimiento de la ley, porque finalmente lo que no se conoce no se fiscaliza. Y en la práctica sabemos cómo es Chile. Chile es un país complejo, tenemos muchas comunas que están bastante como de difícil acceso. La mayoría de los locales de expendio de alimentos, la gran mayoría son locales chicos. Uno a veces se queda como con la experiencia de Santiago, que uno ve estas grandes cadenas, muchas veces internacionales, pero si uno se va a una comuna rural, la mayoría son el café de la vecina, el local de sándwich afuera del terminal de buses y ese tipo de locales. Y pucha, hemos estado trabajando ya varios años intentando apoyar a las municipalidades en esto y que hemos visto que, por eso lo decía como cuando hablaba antes, que el idear una ley con una, como etapas distintas de implementación, en la práctica es bueno, es factible, pero cuando yo iba, no sé, pues, al municipio de Lautaro, el fiscalizador me decía, oye, no tengo ni idea en qué etapa estamos. ¿Qué tengo que fiscalizar? Tengo que ir a ver si es que hay Plumavit o ya puedo fiscalizar si es que hay vasos plásticos. Eh, entonces se generaban estas complicaciones. Ahora, habiendo, que es lo bueno de que haya más claridad y está este reglamento, y por eso es importante que el rótulo también sea visible, habiendo más claridad va a ser más fácil para el fiscalizador. Y me quiero tomar un poco lo que decías tú también, Pablo, y también mencionaba Tomás y en su momento Gianfranco, es muy difícil que la ciudadanía vaya con el garrote para esta ley. Si bien hay una acción popular y cualquiera puede denunciar,
yo no conozco a nadie que no sea abogada o abogado que diga que es fácil ir a un juzgado de policía local. Uno de solo ver como el formato de escrito que tiene que presentar, una persona normal va a decir no. Esto es una demanda, básicamente. Entonces es un tema complejo. Pero que hemos visto como en el terreno es que cuando hay fiscalización de cierta forma positiva, de conciencia, cuando hay rondas de fiscalizaciones municipales o incluso de gente que sabe más bien de esta ley, los locatarios cumplen. O sea, hay veces que uno le dice, oye, ¿sabe qué? En verdad el vasito de poliestireno expandido, conocido como Plumavit, no se puede entregar hace 2 años. Muchas veces te dicen, uy, pucha, en verdad no tenía ni idea. Voy a hablar con marketing o voy a ver qué productor me puede conseguir otro tipo de vaso. Y creemos que por allá va esto. O sea, hay que verlo desde una forma más positiva. Es un desafío de implementación. Uno sabe que muchas veces leyes, reglamentos, regulaciones, etcétera, eh, tienen ciertos plazos o etapas como escritas en piedra, pero que en la práctica uno sabe que se generan ciertos desafíos y a veces marchas blancas que no están directamente en la regulación. Entonces también, por más que formalmente el 13 de febrero entre en vigencia completamente el artículo tercero de la ley con esta modificación que va a salir en los próximos días, lo más probable es que de todas formas se dé una cierta marcha blanca porque las municipalidades también van a tener que estar conociendo esta información, eh, los fiscalizadores, los productores, los locatarios. Entonces, ahí es súper importante que tengamos visiones conjuntas, visiones comunes y trabajemos para que podamos implementar una ley que es súper positiva, que va a evitar la generación de bastante desecho y ese es el objetivo principal. Eh, Generalmente, lamentablemente, nosotros lo vemos por playa, océano, y con esto termino, Pablo, perdón. Pero si uno ve el basurero de al lado de la casa o el micro basural que se genera en el camino rural, generalmente uno va a ver productos plásticos o productos que están ligados a la venta de alimentos y que son bien chicos, entonces que no entran en una cadena de economía circular. Entonces eso es lo que busca destacar esta ley y creemos que los esfuerzos tienen que ir para allá. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gonzalo, yo quiero compartir contigo que AB Chile, como gremio, ha sido bien protagonista también en el diseño de la ley REP. Y obviamente acá hay un punto de intersección. Eh, ¿Cuánto interfiere la implementación de la PUSU también en el marco de la implementación de la REP? Probablemente también ahí hay dolores que comentar y que tener presente. Te quiero preguntar ahí, Gonzalo, tu opinión. Bueno, esta pregunta da para otro webinar, ¿ah? Porque, porque la verdad es que es de verdad un tema muy crítico, muy de fondo, y porque no sé si la respuesta a tu pregunta esté exclusivamente en una ley, la PUSU, o en la red, o en las dos. Yo creo que a esta altura, ya implementada la ley REP y ahora la PUSU, pero ya hecha realidad las dos, mirado desde la realidad operativa, está fuera de duda de que acá lo que falta a gritos es una armonización entre ambas leyes, PUSU y REP. El problema es que persiguiendo estas dos leyes, objetivos ambientales no solo legítimos, sino que deseables, y lo subrayo, requieren con urgencia para no una coherencia, porque de otro modo acá lo que se va a producir es una tensión operativa innecesaria, como también exigencias incompatibles. Y para decirlo fácil, o te aseguras el material para cumplir con la ley PUSU o para cumplir con las metas de la ley REP, que dicho sea de paso, están pensadas para países de primer mundo, por no decir hiperdesarrollados. Mientras la PUSU supone incorporar un porcentaje de material reciclado en las botellas y que ya sabemos va incrementando en el tiempo su exigencia, en un contexto REP no hay certeza de una provisión continua del PET reciclado en las plantas botella a botella.
Y agrego otra cosa. La propia PUSU prohíbe la importación de resina reciclada. Y si tuviéramos que agregar más, no quiero decir pelos en la sopa, pero más dificultades prácticas para poder cumplir, ambas obligaciones PUSU y REP recaen sobre los mismos productores y los mismos productos. O sea, de verdad acá falta una armonización legislativa. Y de no mediar esta necesaria armonización, esto puede afectar la disponibilidad de material reciclado, porque se produce una competencia perversa por el material, y los esfuerzos de recolección y reciclaje para el cumplimiento de una ley eh, no son reconocidos para el cumplimiento de la otra ley. Y eso de verdad da cuenta de un nudo que, claro, el legislador REP no lo previó, 2016, el PUSU, 2021, tampoco, o lo vio y creyó que esto se iba a arreglar en el camino, pero, pero de verdad creo que ya ahora con la experiencia que tenemos de la aplicación de ambas leyes y entendidas ambas, como tú bien lo dices, como parte de un sistema y de una política pública, queda claro que aquí falta una armonización. Y esto nos Sí. preocupa mucho porque esto termina afectando la eficiencia del sistema y de paso a la implementación de una política pública, que es lo que también nos debe preocupar. Sí, no, muchísimas gracias, Gonzalo. Efectivamente es parte de las dificultades, ¿eh? Tú fuiste legislador harto años y efectivamente, claro, hay iniciativas que son del Ejecutivo, también hay mociones parlamentarias que a veces es difícil compatibilizarlas, ¿ah? Y ahí yo quiero compartir contigo, Gianfranco, también en tu calidad de experto en la ley REP, del punto de vista de esas intersecciones, de cómo pueden colaborar o cómo pueden de alguna manera dificultar su implementación con ambos cuerpos legislativos antes de darle un minuto de cierre a cada uno de quienes hoy día nos acompañan. Gianfranco. Sí, yo creo que, bueno, obviamente el papel aguanta mucho y cuando se están diseñando estas políticas públicas se elaboraron o se establecieron diseños regulatorios que luego al pasarse a la práctica empiezan a generar roces con la realidad y con las distintas necesidades o con, más que cualquier otra cosa, quizás con los ritmos de los cambios, los tiempos de los cambios. Yo no veo necesariamente una incompatibilidad entre la REP y la PUSU, la ley PEP 21.368. Eh, no lo veo en teoría, pero sí lo entiendo en la práctica, ¿no? Porque soy capaz de darme cuenta de los problemas que está generando en la experiencia esto. Y creo que eso también está relativamente abordado en la necesidad que establece la ley de actualizar el decreto supremo de metas cada 5 años. Exacto. Y ahí, entonces creo que cuando, lo que quiero decir, yo me fui al ministerio el 2020, entonces ya pasaron 5 años y ahí estábamos tramitando la ley PUSO. Entonces uno podría haber visto, bueno, eh, como que van a coincidir los tiempos, vamos a poder articular, pero una cosa es los tiempos que uno quiere y la otra son los tiempos de la administración pública y también los tiempos de cambio de modelos operativos, porque la ley REV es una ley bien intrusiva en cuanto al mercado, en el sentido de que busca reconfigurar ciertos esquemas de recolección y de valorización, busca evidentemente destruir ciertos esquemas que no garantizan trazabilidad adecuada o trazabilidad para el estándar que podría esperar la ley, pero sí, sí obviamente con miras en el largo plazo, aumentar la recolección y la valorización de residuos en nuestro país, que es lo más importante. Entonces, creo que es importante que estos mecanismos de flexibilización de regulación, como la necesidad de revisar el decreto cada 5 años, Sí, sean efectivos. O sea, sí. muchos plazos autoimpuestos por la administración pública en general no se cumplen y no hay mayor problema con eso. Pero en este tipo de regulaciones, cuando empiezan a interferir en mercados de forma tan profunda,
es importante tratar de sí agilizar esos plazos, entendiendo obviamente todas las dificultades que importa y no es en ningún caso una crítica a la Oficina de Economía Circular, o sea, es No. un Mm. problema de los tiempos del Estado. No, perfecto. Muchísimas gracias, Gianfranco. Y efectivamente, el proceso normal institucional de la revisión y actualización de los decretos que la propia regulación también impone, también hay oportunidades al respecto. Pero bueno, como bien decía Gonzalo, puede ser materia perfectamente de un webinar de análisis de la materia. Yo quiero ofrecerles un minuto final de sus palabras al cierre de este webinar con una gran audiencia que nos ha acompañado, con un chat bastante activo en el intercambio de opiniones que demuestra el interés también que existe en estas materias y probablemente también que ha sido publicado muy recientemente. Por lo tanto, le agrega valor del punto de vista periodístico, que es nuestra idea también como país circular de ser un espacio de conversación de temas relevantes con mayor profundidad y que nos permite como país ser un país más sustentable. Así que, Tomás, le quiero ofrecer su minuto de palabras de cierre en este webinar y obviamente te agradezco habernos acompañado y agradezco el trabajo de la Oficina de Economía Circular que ha sido muy, muy importante a lo largo de estos 4 años de este gobierno que está concluyendo. Así que, Tomás, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. No, muy brevemente, solo primero reiterar el agradecimiento a País Circular por la instancia, que creo que es muy buena y que además se suma a muchas otras que han hecho para difundir todos los avances del país en economía circular. Lo segundo, sé que quedan dudas ahí que no alcanzamos a responder en el chat. Tengan presente que pueden enviarla al ministerio a través de los canales, también las vamos a responder. Yo sé que quedan algunos cabos sueltos, pero en realidad también creo que lo fundamental ya está bien claro. Y lo tercero y último es el llamado a lo que ya decía, a que todos como ciudadanos vayamos empujando a que se cumplan las obligaciones de esta ley, porque si pensamos que aquí solo con los inspectores municipales y su labor, digamos, aquí en un par de semanas todos van a estar cumpliendo, nos equivocamos, digamos. Depende mucho de nosotros también. Así que ahí está la invitación a ir transmitiendo el mensaje de qué es lo que obliga esta ley y hacerle ver a los que no estén cumpliendo que tienen que cumplir. Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás. Cristóbal. También, como Oceana, le ofrezco la palabra y un minuto ahí de palabra al cierre de este importante webinar. Muchas gracias, Pablo, y también reitero el agradecimiento a todo el equipo de País Circular y bueno, a los panelistas y a Tomás por darse el tiempo acá también de explicar punto por punto el reglamento que está recién salido del horno, entonces genera todavía sus dudas. Y bueno, como reiterar, desde el lado desde Oceana, de las organizaciones que conforman la Coalición Superar Plástico, somos varias todas las ganas de seguir adelante en la implementación. Eh, Sabemos que se generan dudas, sabemos que no podemos tirarle el cacho a las MUNI directamente, que es importante que la misma ciudadanía vaya generando este cambio de comportamiento, de hábitos, que a veces eso demora más de lo que uno gustaría, pero creemos que se viene bueno, estamos expectantes a que quizás ahora, este año, ya con la entrada en vigencia, se empiece a marcar un punto de entrada y vayamos viendo una disminución de la basura que generamos, que al final es un problema que no solo atañe a los locales de comida, no solo atañe al océano, sino que en verdad nos atañe a todos y todas. Entonces, esperamos que se puedan seguir dando este tipo de instancias para ir aclarando dudas y que todas y todos tengamos claro operativizamos este tipo de leyes. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Cristóbal. Gonzalo, también le ofrezco la palabra al cierre. Bueno, mira, yo creo que este periodo representa un gran aprendizaje y una interesante invitación a todos los sectores llamados a vivir, más que un reglamento o una ley, una política pública. Quiero enfatizar e insistir en eso. Y esa política pública no puede descansar en un solo actor. Aquí hay muchos actores llamados a vivir, ¿sí? Y a empaparse de lo que estamos hablando. Y ahí, por supuesto, la sociedad civil tiene un rol muy importante, y los legisladores, y los reguladores también, y los municipios, y el ministerio,
el Estado. ¿Ah? Todos tenemos, públicos y privados, un rol fundamental. Nosotros como AB Chile, como gremio, como representante de la industria, creemos firmemente en que este tipo de desafíos ambientales se abordan mejor cuando el sector público y el privado trabajan juntos, pero con evidencias, con diálogo, con foco en soluciones. Ojalá podamos reencontrarnos eh, a través de País Circular, ¿m? Y felices de seguir aportando en este tipo de discusiones públicas y de tan alto No, nivel. ¿M? muchísimas gracias, Gonzalo. Gianfranco, le ofrezco la palabra de cierre de comentarios del panel y del webinar. Así que, De nuevo, otra gran responsabilidad, exactamente, Pablo. exactamente. Debe estar a la altura de las expectativas. No, agradecerte a ti, obviamente, y a País Circular por la invitación, por la instancia, por el webinar. Estaba leyendo los comentarios, la gente está muy satisfecha con el webinar y alta concurrencia también, lo que siempre es positivo. Gracias también a los panelistas, súper interesante. Felicitar a Tomás y al ministerio porque pese a que yo pueda haber hecho como estos desafíos en la implementación y todo, obviamente hicieron una tremenda pega y han hecho también una muy buena pega. Y a mí, y quizá acá desviar un poco la supuesta responsabilidad que puede caer el ministerio y traspasársela un poco a los privados. Coincido con Gonzalo, o sea, es súper importante la colaboración público-privada. Efectivamente, son los privados los que tienen el know-how en muchos casos. Y el ministerio sí establece, o incluso la legislación y la regulación, sí establecen instancias para que los privados participen. Hay un proceso de consulta pública. Incluso el reglamento estuvo 13 meses en Contraloría y en esos 13 meses cualquier persona puede hacer presentaciones tendientes a mejorar la regulación. Yo mismo podría haberlo hecho si es que no hubiera estado empleado y hubiera tenido conflicto de intereses con aquello. Pero nada, creo que sí es importante también que los privados y los regulados, y especialmente los actores interesados en las regulaciones, tengan una participación un poco más activa. Existe la instancia, existe la ley de lobby, uno se puede acceder al Parlamento, al Congreso, se puede acceder a los ministerios. Hay varias instancias, incluso fuera del proceso de consulta pública de los reglamentos y de los decretos, como para hacer observaciones y participar y aportar antecedentes. Y en eso a mí sí me consta que el ministerio está muy abierto a la evidencia, por lo menos el Ministerio del Medio Ambiente. Así que muchas gracias a Tomás y a País Circular por la instancia. No, muchas gracias, Gianfranco. A mí no me queda más que agradecer, obviamente, a Tomás por responder con prontitud nuestro llamado, por comentar un reglamento tan recientemente dado a conocer a través de su publicación en el Diario Oficial, y por supuesto a nuestros panelistas, a Gianfranco, a Cristóbal, a Gonzalo, que desde distintas perspectivas nos pueden comentar sobre la importancia del diseño de este reglamento, su implementación en nuestro país, y por supuesto a todos quienes nos acompañaron en este webinar en línea y que puede ser revisitado en los canales de País Circular. Como siempre, nuestra invitación es a suscribirse gratuitamente a nuestro medio de comunicación, y a todos y a todas que tengan una muy buena tarde, y muchas gracias por estar acompañándonos en el desarrollo de este webinar. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muy bien. Muchas gracias a ti. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias a todos.